¿Alguna vez has sentido que el miedo te impide avanzar, que te encierra y te roba la paz que tanto anhelas? Puede que lo sientas ahora mismo frente a situaciones difíciles o decisiones que parecen más grandes que tus fuerzas. En estos momentos, una voz te susurra que no estás solo, que hay un camino distinto al de la angustia constante. Es el camino de la confianza en Dios. A lo largo de este guión, descubrirás cómo su amor y sus promesas son capaces de transformar tus temores en valentía, tus dudas en fe y tu incertidumbre en esperanza. En cada sección exploraremos verdades bíblicas que han cambiado la vida de miles de personas, mostrándote cómo Dios interviene en los desafíos más grandes y en las batallas más íntimas de tu corazón. Te invito a embarcarte con mente abierta y corazón dispuesto, porque lo que viene no es una simple teoría. Es una experiencia real de liberación, una oportunidad para alinear tu vida con el plan perfecto que Él ha diseñado para ti. Antes de comenzar, declara en voz alta: hoy elijo confiar en el poder de Dios y soltar mis miedos para vivir en su propósito. Con estas palabras en tu corazón nos adentraremos en un viaje que sin duda te recordará que en la presencia de Dios tus temores no tienen la última palabra. Número 1. Dios te da un espíritu de valor. Imagina por un momento que estás parado frente a una puerta enorme, pesada, imponente. Sabes que debes cruzarla, que hay algo del otro lado que Dios ha preparado para ti, pero sientes que no puedes mover los pies. Hay una voz en tu mente que te dice que no eres lo suficientemente fuerte, que es mejor quedarte donde estás. Esa voz es el miedo. Y aunque muchas veces lo sentimos, hoy quiero recordarte algo poderoso. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo no proviene de Dios. Es importante entender esto porque, a veces cuando sentimos temor, creemos que eso significa que nuestra fe es débil o que algo está mal con nosotros. Pero no, sentir miedo es humano, es natural. Lo que no es natural es vivir bajo su esclavitud. Hay una diferencia entre sentir miedo y dejar que el miedo defina nuestras acciones. Cuando el miedo nos paraliza, nos roba oportunidades, nos impide avanzar y nos hace dudar de lo que Dios nos ha dicho. Ahí es cuando debemos recordar que Él nos ha equipado con algo mucho más grande. Dios nos ha dado poder, no un poder humano basado en nuestras capacidades, sino un poder que viene de Él. Es la misma fuerza con la que David enfrentó a Goliat, con la que Moisés se plantó frente al faraón, con la que Pedro caminó sobre las aguas. No era un poder natural, era sobrenatural. Y ese mismo poder está disponible para ti hoy. No importa cuán grande parezca la tormenta que enfrentas, no estás solo en la batalla. Dios te ha equipado con su fortaleza para que puedas levantarte aun cuando sientas que no tienes fuerzas. Pero no solo nos ha dado poder, sino también amor. Y aquí es donde todo cambia, porque el miedo se alimenta de la inseguridad, de la sensación de estar desprotegidos, de la idea de que estamos solos. Pero cuando entiendes cuánto te ama Dios, el miedo pierde poder. Su amor es como un escudo que te protege, un refugio en medio de la tormenta. Primera de Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. No es solo una frase bonita, es una verdad espiritual. Cuando realmente crees que Dios está contigo, que te ama y que cuida de ti, el miedo no puede dominarte. Además, nos ha dado dominio propio, y este es un punto clave. Porque muchas veces sentimos que nuestras emociones están fuera de nuestro control. La ansiedad, el temor, la duda parecen tomar el volante y conducirnos sin que podamos hacer nada. Pero Dios nos ha dado dominio propio. Nos ha dado la capacidad de dirigir nuestros pensamientos, de controlar nuestras reacciones, de decidir en qué vamos a enfocarnos. No somos esclavos de nuestras emociones. Podemos entrenar nuestra mente para recordar la verdad en medio de la incertidumbre. Podemos declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas y ejercer autoridad sobre lo que sentimos.
El enemigo usa el miedo como una estrategia para paralizarnos. Sabe que si logra hacernos creer que no podemos, que no somos suficientes, que el peligro es más grande que la promesa de Dios, entonces nos detendremos. Pero hoy es el día para desenmascarar esa mentira, porque la verdad es que en Cristo somos más que vencedores. Somos llamados a vivir en libertad, con confianza, con la seguridad de que Dios pelea por nosotros. Piensa en un padre que camina con su hijo en la oscuridad. El niño podría asustarse, pero mientras tenga la mano de su padre, sigue adelante, porque sabe que está protegido. De la misma manera Dios camina contigo. Aunque no veas el camino claro, aunque sientas que hay obstáculos delante de ti, Él está ahí. No te ha dejado solo ni lo hará jamás. Por eso, cuando sientas temor, ora. No subestimes el poder de la oración. Dile a Dios lo que sientes, exprésale tus inquietudes, pero luego recuerda sus promesas. Aférrate a lo que dice su palabra. Recuerda que la valentía que proviene de Dios no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que Él está contigo incluso en medio de él. Hay testimonios de personas que fueron transformadas por esta verdad. Hombres y mujeres que estaban paralizados por el temor, pero cuando comenzaron a confiar en Dios y a declarar sus promesas, experimentaron libertad. No fue un cambio inmediato, pero con cada paso en fe, el miedo perdió terreno y la valentía tomó su lugar. Hoy quiero invitarte a hacer algo práctico. Escribe una declaración basada en la palabra de Dios, algo como: Señor, hoy elijo tu poder y amor en lugar de mi temor. Y repítelo cada vez que el miedo quiera volver. Escríbelo en un lugar visible, recuérdalo en tu mente, háblalo en voz alta. Porque cuando alineamos nuestros pensamientos con la verdad de Dios, nuestro corazón empieza a creerlo. Dios no te creó para vivir en cobardía. No te llamó a una vida de temores y dudas. Te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Levanta la cabeza, enfrenta cada desafío con la seguridad de que no estás solo y avanza en fe. Porque lo que Dios ha depositado en ti es más grande que cualquier miedo que puedas enfrentar. Número 2. La paz de Cristo en medio de la tormenta. El viento golpea con fuerza, las olas son cada vez más altas y la oscuridad lo cubre todo. La tormenta es feroz y parece que el barco no podrá resistir mucho más. Así se sentían los discípulos aquella noche en la barca, cuando el miedo los dominaba y creían que todo estaba perdido. Y en medio de esa tormenta, Jesús dormía. ¿Cómo es posible? ¿Cómo alguien puede tener tanta paz en un momento de crisis? Porque la paz de Cristo no es como la paz del mundo. Es un tipo de calma que no depende de las circunstancias, sino de una relación con el Padre. Es la certeza de que, aunque todo parezca caótico, Dios sigue en control. Esa es la paz que Jesús quiere darte. No una paz superficial que se quiebra con los problemas, sino una paz firme, estable, capaz de sostenerte cuando todo lo demás se desmorona. Por eso, en Juan 14:27 nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es la paz que el mundo promete, basada en la ausencia de problemas o en la estabilidad de las circunstancias. Es una paz que existe incluso en medio del dolor, del conflicto y de la incertidumbre. El problema es que muchas veces buscamos la paz en los lugares equivocados. Creemos que tendremos paz cuando todo salga bien, cuando no haya dificultades, cuando logremos lo que queremos. Pero ¿qué pasa cuando la vida no sigue nuestro plan? ¿Qué pasa cuando las cosas se complican y la incertidumbre nos roba el sueño? Jesús nos ofrece una alternativa diferente, una paz que no depende del exterior, sino de la confianza en Él. El afán por el futuro es uno de los mayores ladrones de paz. Pensamos demasiado en lo que podría pasar, nos preocupamos por cosas que aún no han sucedido, vivimos angustiados por lo que está fuera de nuestro control. Pero Mateo 6:25 nos recuerda: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida.
Dios nos invita a vivir en el presente, a confiar en que Él tiene cuidado de nosotros y que cada día tiene su propio afán. Jesús no nos da una solución rápida ni una técnica para relajarnos por un momento. Lo que Él ofrece es una relación, una comunión constante con Él que se convierte en el fundamento de nuestra paz. No se trata solo de sentirnos bien por un rato, sino de construir una confianza que nos haga firmes en cualquier circunstancia. El corazón firme ante la tormenta es aquel que sabe quién es Dios y confía en Él. No significa que las dificultades desaparezcan, pero sí que podemos enfrentarlas con otra actitud. Podemos tener calma en nuestra mente y espíritu, incluso cuando lo externo sigue moviéndose con violencia. La reacción natural del ser humano ante la incertidumbre es la ansiedad, el temor y el deseo de controlarlo todo. Pero la reacción basada en la fe es diferente. En lugar de entrar en pánico, se apoya en Dios. En lugar de correr sin rumbo, se ancla en sus promesas. Los discípulos en la barca son un ejemplo claro. Mientras la tormenta rugía, Jesús dormía, y cuando lo despertaron desesperados, Él simplemente reprendió al viento y al mar. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque sabía que su Padre tenía el control. Su paz no dependía de la situación, sino de su comunión con Dios. Y esa misma paz está disponible para ti. La oración sincera es clave para apagar la ansiedad. En lugar de quedarte atrapado en tus pensamientos de preocupación, lleva tus cargas a Dios. Dile cómo te sientes, entrégale tus temores y permite que su paz llene tu corazón. La oración no cambia siempre las circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestro interior, dándonos la perspectiva correcta. Muchas veces, cuando sentimos ansiedad, buscamos llenar el vacío con distracciones superficiales. Redes sociales, entretenimiento, ocupaciones sin sentido, pero nada de eso trae verdadera paz. Solo una conexión real con Dios puede llenar el alma y traer descanso. Una manera poderosa de fortalecer nuestra fe es recordar las veces que Dios ya nos ha sostenido en el pasado. Piensa en momentos en los que creías que no podrías seguir adelante y Dios hizo algo increíble. Esas memorias refuerzan la verdad de que Él sigue siendo fiel y que así como te ayudó antes, lo hará otra vez. Haz una pausa, respira profundo y di: Señor, recibo tu paz. Deja que esa verdad se ancle en tu corazón, porque su paz no es pasajera, no es superficial, no es frágil, es una paz que sostiene, que fortalece, que transforma. Y hoy, en medio de cualquier tormenta que estés enfrentando, Él está contigo, ofreciéndote su paz inquebrantable. Número 3. No temas, Dios está contigo. A veces la vida nos lleva a momentos en los que nos sentimos completamente solos. Aunque haya gente a nuestro alrededor, hay un tipo de soledad que no tiene que ver con la cantidad de personas, sino con la sensación de que nadie nos entiende, de que estamos librando una batalla que parece demasiado grande para enfrentarla sin apoyo. En esos momentos es fácil creer que Dios está distante, que quizás nos ha dejado a nuestra suerte. Pero ahí, en ese instante de vulnerabilidad, su voz nos recuerda una verdad inquebrantable. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Dios no es un observador lejano. No está simplemente mirando desde la distancia lo que atraviesas. Su presencia es real, activa y cercana. Él no se conforma con verte sufrir. Él camina a tu lado, te sostiene cuando sientes que no puedes más y te recuerda que su fidelidad nunca falla. En Deuteronomio 31:8, su promesa es clara: Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No importa cuán oscuro parezca el camino, Él ya ha ido antes que tú, ya ha preparado lo que necesitas, ya ha abierto las puertas correctas, ya ha planeado la manera en la que te sostendrá en medio de la incertidumbre. La confianza en Dios es lo que nos permite avanzar cuando todo lo demás nos dice que retrocedamos. Humanamente queremos tener todas las respuestas antes de dar el siguiente paso, pero la fe no funciona así.
La fe se trata de caminar aún cuando no vemos el final del camino. Saber que Dios va delante de nosotros nos llena de seguridad, porque no dependemos de nuestras fuerzas, sino de su fidelidad. Muchas veces nos sentimos débiles y desanimados porque olvidamos quién es nuestro Dios. Nos enfocamos tanto en los problemas que dejamos de ver al que tiene la solución. Pero Isaías 41:10 no solo dice no temas, sino que también nos llama a no desmayar. No se trata de evitar el cansancio, sino de recordar que Dios es quien nos sostiene cuando sentimos que ya no podemos más. La clave para resistir no está en nuestra capacidad, sino en la certeza de que Dios nunca nos dejará caer. A diferencia de nuestra visión humana, limitada y muchas veces distorsionada por el miedo, Dios ve el panorama completo. Lo que para nosotros es incierto, para Él es claro. Es como caminar en la oscuridad con una linterna. Solo podemos ver lo que está justo frente a nosotros, pero Dios ve el camino completo. Su luz no solo nos guía, sino que también nos da la seguridad de que no estamos solos, de que aunque el mundo parezca incierto, su dirección nunca falla. El miedo a la soledad es una de las mentiras más grandes con las que el enemigo trata de atraparnos. Nos susurra que nadie nos comprende, que estamos solos en nuestra lucha, que no hay esperanza. Pero la verdad es que Dios ha prometido estar con nosotros cada día, en cada situación, en cada batalla. No hay lugar tan oscuro donde su luz no pueda alcanzarnos. Piensa en un niño pequeño que camina de la mano de su padre en un lugar desconocido. Puede que no entienda dónde está, puede que a su alrededor todo le parezca extraño, pero mientras tenga la mano de su padre, se siente seguro. Así es Dios con nosotros. Puede que el camino sea incierto, pero si su mano nos sostiene, no hay razón para temer. Cuando el miedo quiera apoderarse de tu mente, repite lo que Dios ya dijo. No temas, yo estoy contigo. Esas palabras no son solo una frase bonita, son una promesa viva, un recordatorio constante de que Dios está más cerca de lo que imaginas. Cada vez que enfrentes un desafío en tu vida, en el trabajo, en tu familia, en tu salud, recuerda que su presencia va contigo. Te animo a hacer algo hoy. Escribe una carta de fe a Dios. Tómate un momento para expresarle tu confianza, para agradecerle porque siempre ha estado ahí, incluso cuando no lo has sentido. Escríbelo con honestidad, con la certeza de que Él está leyendo cada palabra y que aunque a veces la vida nos haga sentir frágiles, su amor nos fortalece. Dios no ha cambiado, sus promesas siguen en pie. No importa lo que enfrentes hoy, no temas, Él está contigo. Número 4. El Señor es mi luz. Hay momentos en la vida en los que parece que todo se oscurece. No sabes qué decisión tomar, sientes que el miedo te rodea y la incertidumbre pesa sobre tu corazón. Es como si caminaras en un cuarto sin luz, dando pasos a ciegas, temiendo tropezar con lo que no puedes ver. Pero ahí, en medio de esa oscuridad, hay una verdad que cambia todo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? La luz de Dios no solo ilumina el camino, sino que transforma nuestra perspectiva. Cuando la oscuridad nos rodea, la confusión se apodera de la mente, pero cuando permitimos que la luz de Dios entre en nuestra vida, las cosas comienzan a aclararse. No significa que de inmediato veremos cada detalle del futuro, pero sí que la verdad de Dios disipará la mentira del temor y nos mostrará que no estamos solos. David, el autor de este salmo, entendía lo que significaba estar rodeado de peligro. Había enfrentado enemigos, había sido perseguido, había tenido momentos en los que su vida pendía de un hilo. Y aún así, declara con confianza que Dios es su luz y su salvación. ¿De dónde venía esa seguridad? De una relación constante con Dios. No era una confianza momentánea, basada en lo que veía a su alrededor, sino una fe inquebrantable en la protección y el amor de Dios. Cuando tratamos de apoyarnos solo en nuestra propia lógica, muchas veces terminamos más confundidos y ansiosos. Proverbios 3:5 nos advierte de esto. Fíate de Jehová de todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La ansiedad muchas veces nace cuando tratamos de resolver todo con nuestras fuerzas sin consultar a Dios primero. Queremos tener control de cada detalle, pero hay cosas que solo pueden entenderse cuando dejamos que Él sea nuestra guía. La fe es como una lámpara en medio de la incertidumbre. No siempre ilumina todo el camino de una sola vez, pero sí da suficiente luz para dar el siguiente paso. A veces queremos ver todo el panorama antes de avanzar, pero Dios nos llama a confiar, a caminar con la certeza de que su luz nunca se apaga, que siempre nos llevará en la dirección correcta. Y cuando aprendemos a confiar, el miedo pierde poder, porque sabemos que aunque no veamos lo que hay más adelante, Dios sí lo ve. La luz de Dios no es algo que simplemente se enciende una vez y luego se apaga. No es una emoción pasajera ni una sensación momentánea de tranquilidad. Es una relación continua. Es habitar en su presencia, caminar con Él cada día, permitir que su verdad moldee nuestra manera de pensar. Muchas veces buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a vivir en comunión con Él, a mantener nuestra lámpara encendida con la oración, la palabra y la confianza constante en su amor. Piensa en un cuarto oscuro. Al principio todo parece incierto, pero en cuanto enciendes la luz, todo toma forma. Aquello que parecía amenazante ya no lo es, porque ahora puedes ver con claridad. Así funciona la luz de Dios en nuestras vidas. Hay momentos en los que el miedo nos hace imaginar lo peor, en los que la incertidumbre nos lleva a dudar. Pero cuando Dios enciende su luz en nuestro corazón, comprendemos que Él tiene el control y que no hay razón para temer. Dios no solo ilumina el camino, sino que también nos protege mientras avanzamos. A veces creemos que, si tan solo supiéramos lo que viene, estaríamos tranquilos. Pero la verdadera paz no viene de conocer el futuro, sino de conocer a Dios. No se trata de saber cada detalle de lo que sucederá, sino de confiar en que quien nos guía nunca se equivoca. El peligro de la autosuficiencia es que nos aleja de esta paz. Creemos que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, pero en realidad la dependencia de Dios es lo que nos da verdadera seguridad. Confiar en Él requiere humildad, reconocer que no lo sabemos todo y que nuestras fuerzas son limitadas. Pero cuando dejamos que Él tome el control, encontramos descanso. La Biblia está llena de ejemplos de personas que buscaron la guía de Dios antes de tomar decisiones. Moisés no cruzó el Mar Rojo por su estrategia, sino por la instrucción de Dios. Josué conquistó Jericó no con su propio plan, sino siguiendo la dirección de Dios. En cada historia vemos el mismo patrón. Aquellos que confiaron en la luz de Dios caminaron con seguridad, mientras que aquellos que se apoyaron en su propia prudencia terminaron en confusión. Antes de comenzar tu día, haz un ejercicio de encendido espiritual. Tómate un momento para orar y decir: Señor, enciende tu luz en mi mente y corazón hoy. Pide su dirección en cada decisión, en cada paso que des. No camines a ciegas cuando tienes al Dios de la luz dispuesto a guiarte. La oscuridad del temor y la incertidumbre nunca será más fuerte que la luz de Dios. No importa lo que enfrentes hoy, recuerda: Jehová es tu luz y tu salvación. No hay razón para temer. Número 5. Redimido y sin temor. Piensa en lo que significa ser redimido. En un mundo donde todo tiene un precio, a veces nos preguntamos cuánto valemos realmente. Pero Dios ya nos dio la respuesta en Isaías 43. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. No somos producto del azar ni una casualidad en la historia. Somos redimidos, comprados a un precio incalculable, y esa verdad cambia todo. No hay razón para vivir con miedo cuando sabes a quién perteneces. La redención no es solo una palabra bonita, es una prueba del amor de Dios. Nos rescató no porque lo mereciéramos, sino porque nos ama incondicionalmente. Jesús pagó el precio más alto por nosotros, entregando su propia vida.
Esto significa que nuestra vida tiene un valor inmenso ante sus ojos. No somos un número más en una lista, no somos insignificantes. Dios te conoce, te ve y te llama por tu nombre. El miedo se alimenta de la incertidumbre, de la sensación de que estamos solos en nuestra lucha. Pero cuando entendemos que Dios nos ha llamado suyos, la ansiedad pierde su dominio. No somos huérfanos espirituales, no estamos desamparados. Primera de Pedro 5:7 nos dice: «Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». La redención no solo nos salva del pecado, sino que nos da la seguridad de que Dios cuida de cada aspecto de nuestra vida. A veces vivimos como si fuéramos responsables de sostenerlo todo con nuestras fuerzas. Intentamos controlar cada detalle, tememos que si soltamos el control, todo se desmoronará. Pero aferrarnos a nuestros propios planes y preocupaciones solo nos agota más. La redención nos recuerda que podemos confiar. Dios, como un buen padre, está atento a cada necesidad, a cada batalla, a cada momento en que nos sentimos débiles. Imagina un estadio lleno de miles de personas. En medio de esa multitud, alguien dice tu nombre. Te das vuelta inmediatamente porque sabes que alguien te ha reconocido. Así es Dios. En un mundo lleno de voces, Él te llama personalmente. No eres uno más en la multitud. Él sabe exactamente quién eres, cuáles son tus luchas y qué necesitas en este momento. Pedro vivió esto en carne propia cuando caminó sobre el agua. Mientras su mirada estaba en Jesús, pudo hacer lo imposible. Pero en el momento en que dejó que el miedo lo dominara y se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. ¿Qué hizo entonces? Clamó: «Señor, sálvame». Y Jesús lo tomó de la mano inmediatamente, no lo dejó hundirse, no lo dejó solo. ¿Cuántas veces hemos sentido que nos hundimos en la ansiedad, en el temor, en el peso de la vida? La clave no está en nuestra fuerza, sino en a quién clamamos. Dios nunca es indiferente al grito de sus hijos. Hay un descanso profundo cuando entiendes que no tienes que llevarlo todo en tus hombros. Dios nos invita a soltar el control, a confiar en su dirección. Cuando echamos nuestra ansiedad sobre Él, nos liberamos de la opresión del miedo. No significa que los problemas desaparecen de inmediato, pero sí que ya no los enfrentamos solos. Cuando reconocemos el cuidado constante de Dios, nuestra vida cambia. Tomamos decisiones más sabias porque no actuamos desde el miedo. Nuestra fe se fortalece porque sabemos que Dios ha estado con nosotros antes y lo estará otra vez. En lugar de vivir preocupados, aprendemos a descansar en su amor. A veces, nuestra mente necesita ser recordada de lo que ya sabemos en nuestro espíritu. Por eso es tan importante renovar nuestros pensamientos con la verdad de la palabra. Dios nos ha redimido, nos ha llamado suyos, nos ha asegurado su presencia constante. Cuando repetimos estas verdades, cuando las declaramos en oración, nuestro corazón comienza a alinearse con la paz de Dios. Haz un ejercicio hoy. Pregúntale a tu ansiedad: ¿por qué me amenazas si pertenezco a Dios? Y luego responde con la verdad: estoy en manos de mi Padre y no me soltaré de Él. Cuando la mente trata de arrastrarte al miedo, recuérdale que la redención es más fuerte, que el amor de Dios es más grande que cualquier preocupación. No temas. Dios ya ha pagado el precio por ti, te ha llamado por tu nombre y te ha declarado suyo. Y si eres suyo, no hay nada en este mundo que pueda arrancarte de sus manos. Número 6. Por nada estéis afligidos. Hay días en los que la ansiedad se siente como una tormenta en la mente. Los pensamientos van y vienen sin descanso, la preocupación se multiplica y la sensación de carga se hace insoportable. Es fácil caer en ese estado en el que el corazón está inquieto y la paz parece lejana. Pero en medio de ese caos interno, Dios nos da una invitación clara y directa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios no dice: intenta preocuparte menos o haz tu mejor esfuerzo para estar tranquilo.
Él nos da un camino claro: reemplazar la preocupación con la oración. La ansiedad se alimenta de la incertidumbre, pero la oración nos lleva a un lugar donde no necesitamos tener todas las respuestas. Solo necesitamos confiar en aquel que las tiene. Cuando oramos, no solo hablamos con Dios, sino que depositamos en sus manos el peso que nos está oprimiendo. El poder de la gratitud también juega un papel clave. La Biblia dice que nuestras peticiones deben ir acompañadas de acción de gracias. No porque tengamos que agradecer por las dificultades, sino porque al recordar la fidelidad de Dios en el pasado, nos llenamos de confianza para el presente. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos saca del ciclo de la queja y nos enfoca en la bondad de Dios. La paz que Dios da no es una paz común, no es la que el mundo ofrece, basada en circunstancias perfectas o en la ausencia de problemas. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, es una paz que no tiene sentido desde la lógica humana. Es el tipo de paz que te permite estar tranquilo aunque el diagnóstico médico no haya cambiado, aunque las cuentas aún no estén pagadas, aunque no tengas todas las respuestas. Es una paz que guarda tu corazón y tu mente, protegiéndote de la desesperación. El problema es que muchas veces elegimos preocuparnos en lugar de orar. Nos acostumbramos tanto a la ansiedad que ni siquiera consideramos la posibilidad de soltarla. Pero Filipenses nos llama a hacer lo contrario. En lugar de alimentar la preocupación, debemos dirigir nuestros pensamientos a Dios. Esto no significa que ignoramos los problemas o fingimos que no existen. Significa que decidimos conscientemente entregárselos a aquel que puede manejarlos mejor que nosotros. Salmo 94:19 lo dice de una manera hermosa. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Has sentido alguna vez que tu mente está sobrecargada de pensamientos, que por más que intentas encontrar soluciones, solo terminas más agotado? Dios dice que en medio de esa multitud de pensamientos, Él tiene una consolación que puede traer paz a tu alma. La ansiedad muchas veces es un reflejo de la necesidad de control. Queremos anticiparnos a todo, manejar cada situación, asegurarnos de que nada se salga de nuestras manos, pero la verdad es que nunca tuvimos el control en primer lugar. Soltar el control y confiar en Dios no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. Es reconocer que hay alguien más sabio, más fuerte y más capaz que nosotros dirigiendo nuestra vida. En el día a día, la ansiedad se presenta en cosas pequeñas. Tal vez estás en la fila del supermercado y empiezas a hacer una lista mental de todo lo que tienes que hacer. O te acuestas en la cama y tu mente sigue activa, preocupada por el mañana. La clave no es solo buscar a Dios cuando la ansiedad se vuelve insoportable, sino desarrollar una disciplina emocional diaria. Hacer pausas en el día para orar, tomar un momento para escribir 3 cosas por las que agradeces, entrenar tu mente para recordar que Dios está en control. El mundo ofrece soluciones rápidas, distracciones, entretenimiento, escapes temporales, pero solo la presencia de Dios puede dar una paz duradera, no una que depende de si todo está bien, sino una que se mantiene firme aun cuando las circunstancias cambian. Quizás has escuchado historias de personas que atravesaron momentos difíciles y, en lugar de quebrarse, experimentaron una paz inexplicable. Eso no es casualidad, es la manifestación de la promesa de Dios en Filipenses 4:7. Cuando oramos, cuando entregamos nuestras cargas, cuando decidimos confiar en vez de preocuparnos, esa paz se convierte en nuestra realidad. Una forma práctica de aplicar esto es llevar un diario de oración y gratitud. Escribe tus preocupaciones y peticiones y a medida que pase el tiempo, anota cómo Dios responde. También toma el hábito de registrar al menos 3 cosas por las que agradeces cada día. Notarás que tu corazón empieza a enfocarse más en la fidelidad de Dios y menos en las preocupaciones. Hoy, Dios te invita a hacer un cambio.
En lugar de permitir que la ansiedad gobierne tu corazón, elige la oración. En lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, elige confiar. Y en lugar de quejarte por lo que falta, elige agradecer por lo que Dios ya ha hecho. Su paz está disponible, su paz es real, y si la tomas, guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Número 7. No os afanéis por vuestra vida. Imagina un niño pequeño jugando en el parque. Corre, ríe, se cae y se levanta sin miedo. No está preocupado por lo que va a comer más tarde, por si la renta de la casa será pagada este mes o por cómo su familia resolverá ciertos problemas. No porque esas cosas no sean importantes, sino porque él confía. Sabe que su padre o su madre están cerca, que ellos proveerán lo que necesita. Así es la confianza que Dios nos llama a tener cuando dice en Mateo 6:25, «Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida». El afán es el resultado de olvidar quién es nuestro Padre. Nos preocupamos porque creemos que todo depende de nosotros, que si no resolvemos las cosas por nuestra cuenta, nadie más lo hará. Pero Jesús nos da una ilustración tan simple como profunda. Dios alimenta a las aves y viste a los lirios del campo. ¿Cómo no cuidará de sus hijos? ¿Acaso no valemos mucho más que un gorrión? La ansiedad surge cuando nuestra visión se reduce a lo inmediato, cuando nos desconectamos de la verdad de que Dios no solo es el creador del universo, sino también un Padre cercano que cuida de cada detalle de nuestra vida. Jesús nos recuerda que la raíz del afán no es la falta de recursos, sino la falta de confianza. Nos afanamos porque nos sentimos solos en nuestra lucha, porque olvidamos que tenemos un Padre amoroso que nunca nos dejará sin provisión. Por eso, en Lucas 12:32 nos dice, «No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino». Nos llama manada pequeña, reconociendo nuestra fragilidad y vulnerabilidad, pero nos recuerda que nuestro Dios no es un dueño indiferente, sino un Padre que ha decidido darnos su reino, su provisión, su amor sin medida. Dependemos demasiado de nuestra autosuficiencia. Queremos controlar cada detalle, asegurarnos de que todo esté en orden antes de descansar. Pero Jesús nos invita a la dependencia confiada. No una dependencia pasiva o irresponsable, sino una en la que hacemos nuestra parte y luego descansamos en el hecho de que Dios es quien sostiene todas las cosas. Cuando un agricultor siembra, no pasa los días preocupándose si la semilla brotará o no. Sabe que el proceso de crecimiento está en manos de algo mucho más grande que él. Así es con Dios. Nos llama a sembrar en fe y dejar el resultado en sus manos. La vida moderna nos ha enseñado a vivir preocupados por el futuro. ¿Tendremos suficiente dinero? ¿Saldrá todo bien? ¿Qué pasará mañana? Pero Jesús nos llama a disfrutar el presente. Cada día tiene su propio afán, dice en Mateo 6:34, lo que significa que no debemos adelantarnos a los problemas del futuro, sino confiar en la gracia suficiente de Dios para hoy. No significa que no planeemos o seamos responsables, sino que aprendamos a soltar el control y vivir con la seguridad de que Dios cuida de nosotros. Piensa en cómo los niños viven su día a día. Ellos no se preguntan quién pagará la renta o cómo se resolverán los problemas familiares. Confían en que sus padres lo manejarán. Nosotros también debemos aprender a descansar en esa certeza. Dios no nos ha llamado a vivir cargados de ansiedad, sino a recordar que cada provisión viene de su mano. Practicar la gratitud es clave para vivir sin afán. Cuando comenzamos a agradecer lo que ya tenemos en lugar de preocuparnos por lo que falta, nuestra perspectiva cambia. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que nuestro corazón aprende a enfocarse en la fidelidad de Dios en lugar de las dificultades. Cada día es una nueva oportunidad para confiar, para recordar que hasta este momento Dios no nos ha fallado y no comenzará a hacerlo ahora. Si alguna vez has sentido temor por la provisión, por el futuro, por la incertidumbre, te animo a hacer un ejercicio. 24 horas sin afán.
Un solo día en el que decidas, de manera intencional, no preocuparte. Cada vez que un pensamiento de ansiedad venga, reemplázalo con una oración de gratitud o una declaración de fe. Di: Señor, sé que tú tienes cuidado de mí. Observa cómo cambia tu mente, cómo tu corazón encuentra descanso en su presencia. Dios ya ha provisto antes y lo volverá a hacer. Él no cambia, su amor es constante, su provisión es segura. No vivas con la carga de querer resolverlo todo solo. Confía, suelta el afán y descansa en la certeza de que el Padre cuida de ti. Número 8. La convicción de que Dios utiliza cada evento de la vida. A veces nos encontramos en medio de situaciones que no entendemos. Momentos de dolor, pérdidas inesperadas, sueños que parecían seguros y se derrumbaron en un instante. Nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? Parece que todo está fuera de control, que no hay lógica ni propósito en lo que estamos atravesando. Pero hay una verdad que debemos recordar, incluso cuando las circunstancias no tienen sentido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No algunas cosas, no solo las buenas, sino todas las cosas. Dios tiene un plan. Incluso en lo que parece caótico, nada escapa del control de Dios. Su soberanía no significa que todo será fácil, pero sí que todo tendrá propósito. Hay cosas que no podemos ver ahora, piezas que aún no encajan en nuestra mente, pero Dios está armando un cuadro más grande. Lo que hoy parece un desastre puede convertirse en el testimonio de mañana. Lo que parece un fracaso, en realidad, puede ser un puente hacia algo mayor. La clave está en confiar en que Dios está obrando, incluso cuando no lo entendemos. Dios no desperdicia el dolor. Cada prueba, cada lágrima, cada situación difícil puede ser usada para fortalecernos, para moldearnos, para llevarnos a un nivel más alto de fe. José es el mejor ejemplo de esto. Vendido por sus propios hermanos, traicionado, acusado injustamente, olvidado en una cárcel. Cualquiera diría que su vida fue una serie de injusticias. Pero cuando todo parecía perdido, Dios lo levantó como gobernador de Egipto y lo usó para salvar a toda su familia. Cuando se encontró nuevamente con sus hermanos, no hubo odio en su corazón, sino una revelación poderosa. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Lo que parecía un desastre era en realidad parte del plan divino. Nos cuesta ver la vida con esta perspectiva porque estamos limitados a nuestra visión temporal. Queremos respuestas inmediatas, queremos entenderlo todo ya. Pero Dios ve el final desde el principio. Mientras nosotros vemos solo una pieza del rompecabezas, Él ya tiene la imagen completa. Es por eso que Jeremías 29:11 nos recuerda: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no nos lleva por caminos de sufrimiento sin razón. Su propósito es mayor de lo que podemos imaginar. Esta promesa de Romanos no es para todo el mundo. Es para aquellos que aman a Dios, para los que han decidido confiar en Él y caminar en su voluntad. Amar a Dios no significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que al final veremos su mano obrando a nuestro favor. No se trata de una resignación pasiva, sino de una confianza activa. No es decir, bueno, así es la vida, ¿qué se le va a hacer? Sino decir, Dios está en control y aunque no lo entienda ahora, sé que esto será para mi bien. La paciencia es clave en este proceso. A veces queremos que Dios nos muestre el propósito de inmediato, pero muchas veces la respuesta viene con el tiempo. Lo que hoy nos frustra, en un año puede convertirse en motivo de gratitud. Dios está obrando incluso en el silencio, incluso en los momentos en los que parece que nada está pasando. No siempre nos dará explicaciones, pero siempre nos dará su paz. Es importante aprender a declarar esta verdad en medio de la prueba. Cuando todo parezca oscuro, en lugar de dejar que la desesperanza tome el control, declara con fe: Dios está obrando, esto no será en vano, algo bueno saldrá de esto. No significa negar la realidad, sino afirmar una realidad aún mayor.
Dios no deja a sus hijos a la deriva. Haz una pausa por un momento y mira atrás. ¿Cuántas veces has pasado por situaciones difíciles que en su momento no entendías, pero que con el tiempo se convirtieron en bendiciones disfrazadas? Tal vez una puerta se cerró y después te diste cuenta de que no era el camino correcto. Tal vez un fracaso te llevó a descubrir algo mejor. Tal vez un tiempo de prueba te fortaleció de una manera que nunca imaginaste. Dios ya ha obrado en tu vida antes y lo hará otra vez. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio. Al final de esta semana, toma un momento para escribir al menos un evento difícil que hayas enfrentado recientemente. Luego ora y pídele a Dios que te ayude a ver cómo puede usarlo para tu bien. Mantén la expectativa de su intervención. Puede que no veas la respuesta de inmediato, pero Dios te sorprenderá. No importa lo que estés enfrentando ahora, recuerda esto. Dios está obrando, incluso en lo que parece un desastre. Su plan es más grande, su amor es más profundo y su fidelidad nunca falla. Sigue confiando, porque al final todo obrará para bien. Número 9. Librado de todos mis temores. Hay momentos en la vida en los que el miedo nos paraliza, situaciones en las que nos sentimos atrapados por la ansiedad, las preocupaciones y las incertidumbres del futuro. A veces nos encontramos pensando en todo lo que podría salir mal, en todo lo que está fuera de nuestro control, y sin darnos cuenta, el temor se convierte en una carga que llevamos a todas partes. Pero el Salmo 34, versículo 4, nos da una promesa poderosa. Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. El miedo tiene la capacidad de crecer cuando lo alimentamos. Entre más lo analizamos, entre más nos enfocamos en los problemas, más grande y fuerte se vuelve. Por eso, la clave para ser libres del temor no es luchar contra él con nuestras propias fuerzas, sino dirigir nuestra mirada a Dios. No basta con simplemente lamentarnos o intentar ignorarlo. Debemos buscar al Señor con intención y confianza. David, el autor de este salmo, entendía esto. Él no solo reconoció su temor, sino que también tomó una decisión: clamar a Dios. Y cuando lo hizo, Dios le respondió. Cuando clamamos a Dios, Él escucha. Puede que su respuesta no siempre sea inmediata o como esperamos, pero su intervención es segura. Dios nunca ha ignorado a alguien que lo busca con un corazón sincero. Él no es un espectador indiferente de nuestra lucha. Es un Padre amoroso que se inclina hacia sus hijos para traerles paz. La clave está en buscarlo no solo cuando el miedo es insoportable, sino hacer de la búsqueda de Dios un estilo de vida. El problema es que muchas veces nos quedamos mirando fijamente el problema, como si fuéramos un niño asustado en una habitación oscura. En lugar de buscar el interruptor de la luz, solo nos enfocamos en la sombra. El Salmo 121 nos enseña algo crucial. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Mientras nuestra mirada esté puesta en las dificultades, el miedo seguirá creciendo. Pero cuando levantamos la vista y nos enfocamos en Dios, recordamos que nuestro auxilio no viene de nuestras propias fuerzas, sino del Señor. Muchas veces intentamos cargar la vida como si estuviéramos solos. Imagina que llevas una mochila llena de piedras pesadas. Al principio puedes pensar que puedes con la carga, pero con el tiempo el peso se vuelve insoportable. Jesús nos invita a hacer lo contrario. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él quiere que le entreguemos nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras luchas. Y cuando lo hacemos, encontramos alivio. Un corazón que confía en Dios vive con menos estrés y más esperanza. No porque los problemas desaparezcan, sino porque la fe en la protección divina nos da una paz que el mundo no puede entender. La verdadera libertad del miedo no viene de evitar los problemas, sino de saber que Dios está con nosotros en medio de ellos.
David vivió esto de primera mano. En múltiples ocasiones su vida estuvo en peligro, fue perseguido, traicionado y enfrentó crisis que parecían imposibles de superar. Pero en cada una de esas situaciones, en lugar de dejarse consumir por el temor, buscó a Dios. Y cada vez que lo hizo, encontró la paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no sintió miedo, sino que aprendió a entregarlo en las manos correctas. Hoy en día hay innumerables testimonios de personas que han vencido el miedo gracias a su fe en Dios. Personas que enfrentaron fobias, ansiedades o situaciones de vida complejas y descubrieron que cuando realmente confiaron en el Señor, encontraron fuerzas que no sabían que tenían. La diferencia entre vivir esclavizado por el temor y caminar en libertad está en una decisión. ¿Voy a seguir confiando en mis propias fuerzas o voy a buscar al Dios que me puede librar? El peligro de la autosuficiencia es que nos hace creer que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta. Pero la verdad es que Dios nunca nos diseñó para llevar la vida sin Él. Cuando dejamos de lado nuestro orgullo y reconocemos que lo necesitamos, su paz comienza a llenar cada área de nuestra vida. Una práctica poderosa para esos momentos de angustia es hacer algo físico, levantar la mirada. En momentos de ansiedad, cambia tu postura, alza los ojos, respira profundo y recuérdate a ti mismo que Dios está por encima de cualquier problema. No estás solo, no estás desamparado. Dios está contigo. Otra estrategia efectiva es usar afirmaciones bíblicas contra la ansiedad. Cuando sientas que el temor se acerca, declara en voz alta: «Mi socorro viene de Jehová. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores». La palabra de Dios es una espada, y cuando la usamos, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde poder. Si sientes que los temores han estado tomando demasiado espacio en tu vida, te invito a hacer un ejercicio práctico. Escribe una lista de tus preocupaciones. Tómate un momento para orar sobre cada una de ellas, y mientras lo haces, visualiza que las estás entregando a Dios. Luego ve tachándolas como señal de que ya no son tuyas, sino que están en las manos del Señor. Con el tiempo, revisa esa lista y observa cómo ha cambiado tu perspectiva y cómo Dios ha obrado en cada situación. Dios no quiere que vivas atrapado en el miedo. Él te ha llamado a la libertad, a la confianza, a la paz que solo Él puede dar. Si lo buscas, Él te escuchará. Si elevas tu mirada, Él te mostrará el camino. Si le entregas tu carga, Él te dará descanso. No sigas caminando con el peso de la ansiedad sobre tus hombros. Hoy es el día para decidir. Voy a buscar al Señor y Él me librará de todos mis temores. Número 10. El amor echa fuera el temor. El miedo es una de las emociones más poderosas que enfrentamos. Nos hace dudar, nos paraliza y muchas veces nos impide vivir con la plenitud que Dios quiere para nosotros. Pero hay algo que tiene un poder mayor. Algo que no solo combate el temor, sino que lo expulsa por completo. Primera de Juan 4:18 nos dice: «En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor». No dice que el amor lo reduce o lo controla, sino que lo echa fuera. No puede haber espacio para ambos en el mismo lugar. Donde el amor de Dios entra, el miedo tiene que salir. El amor de Dios es la clave para eliminar la inseguridad. Muchas veces el temor nace de la incertidumbre de si somos lo suficientemente buenos, si somos aceptados, si alguien nos respaldará en nuestras fallas. Pero cuando comprendes que Dios te ama incondicionalmente, esas preguntas pierden fuerza. Ya no vives con la necesidad de probar tu valor o de ganar aprobación, porque sabes que ya eres amado. Y no cualquier amor, sino un amor perfecto, sin condiciones, sin límite, sin fallas. El miedo y la culpa van de la mano. La inseguridad sobre nuestros errores pasados puede llevarnos a sentirnos indignos de Dios, como si Él nos mirara con decepción. Pero el amor de Dios no solo nos acepta, sino que también nos perdona. Salmo 103:13 dice:
Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios no espera que seamos perfectos para amarnos. Él nos conoce mejor que nadie, entiende nuestras debilidades, y aún así nos ama con ternura. El amor de Dios no es distante ni frío. Es un amor compasivo, cercano, que entiende, que abraza. Nos hemos acostumbrado a la idea de que Dios es poderoso, pero a veces olvidamos que también es profundamente personal. Como un padre que ve a su hijo con misericordia, Dios nos mira con compasión, no con juicio. Nos sostiene en nuestra fragilidad, nos da fuerza en nuestra debilidad. No nos ama porque lo merezcamos, sino porque Él es amor. Y cuando comprendemos esto, el miedo a fallarle, el miedo al rechazo o al juicio, desaparece. Sentirse amado nos da paz, nos permite descansar, porque sabemos que no estamos solos. Cuando un niño pequeño sabe que sus padres lo protegen, duerme tranquilo sin preocuparse por lo que pueda pasar en la noche. Asimismo, cuando realmente entendemos que el amor de Dios nos rodea, nuestra alma descansa. Ya no vivimos en un estado constante de ansiedad, porque sabemos que estamos en manos de alguien que nos cuida y nunca nos abandonará. Cuando estás lleno del amor de Dios, también eres libre para amar a los demás sin temor. Muchas veces, el miedo nos impide relacionarnos con sinceridad, nos da miedo ser vulnerables, nos da miedo ser heridos, nos da miedo no ser correspondidos. Pero cuando el amor de Dios llena tu vida, ese temor desaparece, porque ya no dependes del amor humano para sentirte completo. Sabes que ya eres amado con un amor perfecto. Y eso te da la libertad de amar a otros sin miedo al rechazo, sin miedo a ser herido. Porque tu identidad no está en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que Dios ya declaró sobre ti. Todos hemos tenido experiencias de amor condicional, de personas que nos amaban solo cuando cumplíamos ciertas expectativas. Pero el amor de Dios no funciona así. Su amor no cambia con nuestras fallas, no depende de nuestros méritos. Él no nos ama por lo que hacemos, sino por quienes somos en Él. Y cuando dejas que esta verdad se asiente en tu corazón, el miedo ya no tiene poder sobre ti. La baja autoestima es terreno fértil para el miedo. Cuando dudas de tu valor, el temor florece en todas las áreas de tu vida. Pero cuando entiendes que eres hijo de Dios, que fuiste creado con un propósito, que fuiste redimido con amor, la inseguridad se desvanece. No porque te vuelvas perfecto, sino porque el amor perfecto de Dios se convierte en tu seguridad. El amor humano es frágil, puede fallar, puede cambiar, pero el amor de Dios es inquebrantable. No depende de circunstancias, no se agota con el tiempo, y esta es la diferencia entre vivir con temor o con confianza. Estás poniendo tu seguridad en un amor que puede fallar o en un amor que nunca cambia. Cuando haces de la comunión con Dios una parte esencial de tu vida, tu corazón se transforma. Pasas de vivir con miedo a vivir con confianza. La oración y la meditación en su palabra te renuevan y te recuerdan quién eres en Él. No es algo que pasa de la noche a la mañana, pero cada día que pasas en su presencia, el temor pierde fuerza y su amor se vuelve más real en tu vida. Un ejercicio poderoso para reforzar esta verdad es hacer declaraciones diarias de amor. Cada mañana escribe una afirmación basada en la palabra de Dios, algo como: soy amado incondicionalmente por Dios, su amor me da paz y seguridad. No tengo miedo porque su amor me rodea. Léela en voz alta y deja que esa verdad se grabe en tu corazón. Dios no quiere que vivas en miedo. Él te ha dado un amor tan grande que el temor no puede resistir su presencia. Si el miedo ha dominado tu vida, hoy es el día para recibir su amor, porque cuando su amor entra en tu corazón, el miedo tiene que salir. Número 11. No temas, cree solamente. Recibir malas noticias es una de las experiencias más impactantes que podemos enfrentar. En un instante todo cambia. Un diagnóstico inesperado, una crisis económica, un problema familiar. La primera reacción humana es el miedo, la angustia, la desesperación.
Pero en Marcos 5:36, Jesús nos da una instrucción clara. No temas, cree solamente. No es una sugerencia, es un mandato. No es ignorar la realidad, es aprender a verla con otros ojos. La historia de Jairo nos muestra lo que significa confiar en Dios cuando todo parece perdido. Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre respetado, pero que estaba atravesando la peor crisis de su vida. Su hija estaba muriendo. En su desesperación hizo lo único que tenía sentido: buscar a Jesús. Sabía que solo Él tenía el poder para cambiar la situación. Pero en el camino recibió la noticia que más temía. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Imagina ese momento. La esperanza que tenía se desplomó en un segundo. Todo parecía haber terminado. Es aquí donde Jesús interviene con una de las frases más poderosas de la Biblia. No temas, cree solamente. Humanamente la lógica decía que era el final. La razón decía que no había nada más que hacer. Pero Jesús le estaba pidiendo algo radical: cambiar el miedo por fe. No porque la situación no fuera real, sino porque Dios tenía la última palabra. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra mente tiende a inundarse de pensamientos catastróficos. Empezamos a imaginar el peor escenario posible. Nos llenamos de ansiedad, tratando de resolverlo todo con nuestra lógica. Pero Salmo 112:7 nos da una verdad poderosa. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Esto no significa que nunca recibiremos malas noticias, sino que cuando lleguen no nos destruirán. No porque tengamos una fuerza extraordinaria, sino porque hemos aprendido a confiar en el Dios que es más grande que cualquier problema. Dios constantemente desafía la lógica humana. Nos llama a creer cuando todo dice que no hay esperanza. Nos invita a confiar cuando lo razonable sería dudar. El miedo nos dice, esto es imposible. La fe nos dice, para Dios no hay imposibles. No significa ignorar la realidad, sino someterla a la soberanía divina. Creer no es negar el problema, es reconocer que hay un Dios que tiene la solución. El problema es que muchas veces nuestra mente ya está entrenada para reaccionar con miedo. Hemos vivido tantas decepciones, tantas dificultades, que nuestro reflejo automático es pensar en lo peor. Pero la fe se ejercita, se fortalece. Cuando Jesús le dijo a Jairo, cree solamente, no estaba diciendo que fuera fácil, sino que era necesario. En ese momento, Jairo tenía una decisión: escuchar la voz del miedo o la voz de Jesús, y decidió creer. Cuando llegan noticias difíciles, tenemos que aprender a pausar antes de reaccionar. En lugar de dejar que el pánico nos controle, debemos hacer un alto y orar. La oración cambia nuestra perspectiva. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios está presente y que su poder sigue obrando. No significa que todo cambiará de inmediato, pero sí que nuestra confianza se fortalecerá. La Biblia está llena de historias de personas que enfrentaron crisis con fe. Daniel en el foso de los leones, los amigos de Daniel en el horno de fuego, José en la cárcel, Pablo en la tormenta. Cada uno de ellos tuvo razones para temer, pero eligieron confiar, y en cada caso Dios se glorificó. Él no siempre nos libra del problema de inmediato, pero nos da la fortaleza para atravesarlo y salir victoriosos. Una estrategia práctica para fortalecer nuestra fe es declarar la verdad de la palabra en medio de la dificultad. En vez de permitir que el miedo nos controle, repetir con fe, no temas, cree solamente. Mi corazón está firme, confiado en Jehová. Dios tiene el control. La fe viene por el oír, y cuando nuestra mente escucha la palabra de Dios, se fortalece. Otro ejercicio que puede ayudarte es la visualización de victoria. Cuando enfrentes una situación difícil, cierra los ojos por un momento e imagina a Jesús tomándote de la mano y diciéndote, no temas, cree solamente. Visualiza su presencia, su paz rodeándote. Haz de esto un hábito, de modo que tu primera reacción ante las crisis sea buscar a Dios en lugar de hundirte en el miedo. No importa lo que estés enfrentando hoy, Dios te dice lo mismo que le dijo a Jairo. No temas, cree solamente.
No dejes que el miedo tome el control. No dejes que las malas noticias dicten tu fe. Pon tu confianza en el Dios que tiene la última palabra. Él nunca ha fallado y no empezará ahora. Número 12. Bajo el abrigo del Altísimo. Vivir en la presencia de Dios no es solo una experiencia ocasional, no es algo que ocurre solo los domingos en la iglesia o en los momentos de crisis. Es una forma de vida, un estado de permanencia en su abrigo, donde encontramos refugio y seguridad a pesar de todo lo que sucede a nuestro alrededor. El Salmo 91 dice: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No dice el que visita o el que se acerca de vez en cuando, sino el que habita. Ahí está la clave. Muchas veces buscamos a Dios solo cuando las cosas se ponen difíciles, cuando nos sentimos inseguros, cuando una tormenta se levanta en nuestra vida, corremos a buscar su abrigo. Pero la invitación de Dios es a vivir ahí, a hacer de su presencia nuestro hogar, nuestro refugio constante. No es una opción de emergencia, es un estilo de vida. Cuando realmente habitamos en su presencia, aprendemos a confiar en Él en todo momento, no solo en los momentos difíciles. El abrigo de Dios es una protección total, no es una cobertura parcial que solo funciona en ciertas áreas de nuestra vida. Su sombra nos cubre completamente, protegiendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones. No significa que no enfrentaremos dificultades, pero sí significa que en medio de ellas estamos seguros. Juan 16:33 nos lo deja claro: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca nos prometió una vida sin pruebas, pero sí nos aseguró que su victoria nos sostendrá en cada una de ellas. El verdadero refugio no es un lugar físico, sino un estado del corazón. Es saber que sin importar lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, Dios nos tiene en sus manos. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la calma en medio de la tormenta, la seguridad de que, aunque el mundo parezca un caos, nuestra vida está sostenida por un Dios inquebrantable. Piensa en la imagen de un refugio en medio de una tormenta. Afuera, los vientos rugen, la lluvia golpea con fuerza, pero dentro del refugio hay paz. Esa es la imagen de lo que significa estar bajo el abrigo del Altísimo. La tormenta puede seguir, pero no tiene el poder de derribarte, porque tu seguridad no depende de las circunstancias, sino de aquel que está sobre todas las cosas. Habitar en la presencia de Dios no ocurre por accidente. Requiere intención, requiere construir una relación constante con Él. La oración y la lectura de la palabra son los pilares que nos mantienen en ese lugar de refugio. No es una carga ni una obligación religiosa, es la conexión viva con el Padre que nos cuida. Es en la comunión con Él donde encontramos fuerzas cuando estamos débiles, dirección cuando estamos confundidos y paz cuando estamos ansiosos. Cuando nos encontramos en situaciones de miedo o angustia, declarar en voz alta la victoria de Cristo cambia nuestra perspectiva. Decir, he confiado en aquel que venció al mundo, es un recordatorio de que no enfrentamos las batallas solos. La fe no es ignorar la realidad, sino verla con los ojos de Dios, sabiendo que su poder es mayor que cualquier circunstancia. Hay miles de testimonios de personas que han encontrado paz en medio de las peores crisis. Gente que, en medio del dolor, la pérdida o la incertidumbre, descubrió que la presencia de Dios era suficiente, que su abrigo era real, que aunque todo a su alrededor se derrumbaba, su amor los sostenía. Y esa es la verdad más poderosa. No importa lo que pase, si estamos bajo su abrigo, estamos seguros. Pero hay una gran diferencia entre resignarse y descansar en Dios. Resignarse es decir, no hay nada que hacer, todo está perdido. Descansar en Dios es decir, no lo entiendo todo, pero confío en que Dios tiene el control. Es rendirse a su voluntad, no desde la derrota, sino desde la confianza absoluta en su amor y su soberanía.
Un hábito poderoso para fortalecer nuestra conciencia de la presencia de Dios es el momento diario de abrigo. Escoge un momento del día para sentarte en silencio, respirar profundo y declarar: Señor, habito bajo tu abrigo, confío en ti. Es un recordatorio diario de que nuestra vida está en sus manos, de que su sombra nos cubre, de que nunca estamos solos. No importa lo que estés enfrentando hoy. Si habitas en la presencia de Dios, tienes refugio seguro. La tormenta puede rugir, pero no te destruirá. El enemigo puede atacar, pero no vencerá, porque cuando estás bajo el abrigo del Altísimo, vives con la certeza de que nada puede separarte de su amor, de su paz y de su victoria. Número 13. Esfuérzate y sé valiente. El miedo es una de las armas más comunes que usa el enemigo para detenernos. Nos susurra mentiras, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos llena de inseguridad. Pero Dios nos ha dado una orden clara en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No es una sugerencia, no es una opción, es un mandato. Dios no solo nos anima a ser valientes, sino que nos manda a serlo. ¿Por qué? Porque Él sabe que la valentía no depende de nosotros, sino de su presencia con nosotros. Josué estaba a punto de enfrentar la mayor responsabilidad de su vida, guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Moisés, el gran líder, había muerto y ahora todo el peso recaía sobre él. Humanamente, podría haber sentido miedo, dudas, incertidumbre, pero Dios le dio una promesa. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esa es la misma promesa que tenemos hoy. No importa cuán grande sea el desafío que tengamos por delante, Dios está con nosotros. Es importante entender que el esfuerzo y la valentía no significan depender de nuestras propias fuerzas. Muchas veces pensamos que ser valiente es no tener miedo, que el esfuerzo es tratar de hacerlo todos solos. Pero la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar del miedo. Y el esfuerzo no es agotarse tratando de resolverlo todo por cuenta propia, sino confiar en que Dios es quien pelea nuestras batallas. El Salmo 46 nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Qué significa esto? Que cuando enfrentamos dificultades no estamos solos. Dios no es un espectador distante, sino un refugio inmediato, alguien que nos sostiene, que nos fortalece y que nos ayuda en el momento preciso. No tenemos que esperar a que todo esté perdido para buscarlo. Desde el primer instante, Él está listo para socorrernos. La historia de Josué nos muestra que la confianza en Dios siempre nos llevará a la victoria. No fue su fuerza, ni su inteligencia, ni su estrategia lo que lo llevó a conquistar la tierra prometida. Fue su obediencia y su fe. Dios le dio instrucciones específicas. Debía caminar alrededor de Jericó durante 7 días, algo que, desde una perspectiva humana, parecía absurdo. Pero Josué creyó en la palabra de Dios y actuó en fe. Al final, las murallas cayeron, no porque Josué fuera fuerte, sino porque Dios peleó por él. Hoy en día enfrentamos desafíos diferentes. Tal vez no tengamos que conquistar ciudades, pero sí tenemos que enfrentar dificultades en el trabajo, en la familia, en la salud, en nuestros sueños y metas. Y muchas veces el miedo quiere detenernos. Nos dice: no eres lo suficientemente bueno. ¿Qué pasa si fracasas? Es demasiado difícil. Pero Dios nos dice: esfuérzate y sé valiente. Él no espera que tengamos todas las respuestas, solo que confiemos en Él y demos el siguiente paso. La valentía no es pasiva, no se trata solo de tener fe, sino de actuar en consecuencia, orar y actuar, confiar y moverse. La fe sin acción es solo un deseo, pero cuando damos pasos en confianza, Dios respalda cada uno de ellos. La diferencia entre los que avanzan y los que se quedan atrás no es la ausencia de miedo, sino la decisión de no permitir que el miedo los detenga.
Cuando reconocemos nuestras limitaciones y entregamos nuestra carga a Dios, encontramos la verdadera fortaleza. Muchas veces nos sentimos débiles porque intentamos cargar con todo solos, pero cuando admitimos que no podemos hacerlo sin Dios, permitimos que Él obre con poder en nuestra vida. La valentía no es sobre cuánto podemos hacer, sino sobre cuánto confiamos en que Dios hará. Dios no nos dice que no tendremos problemas, pero sí nos asegura que no los enfrentaremos solos. Nuestro pronto auxilio significa que Él no llega tarde, no se demora sin razón. Su tiempo es perfecto y su ayuda es segura. Cuando sintamos miedo, cuando enfrentemos algo que parece imposible, recordemos esto: Dios está con nosotros. Un ejercicio poderoso para reforzar nuestra confianza en Dios es visualizar el éxito con Él. Antes de un examen, una reunión importante, una decisión difícil, cierra los ojos por un momento e imagina a Dios a tu lado diciéndote: esfuérzate y sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Esto cambia la perspectiva. No estás solo en la batalla, tienes a un Dios que pelea por ti. Así que hoy, cualquiera que sea el desafío que estés enfrentando, recuerda esto: no temas, no desmayes. Dios te llama a ser valiente, no porque tú seas fuerte, sino porque Él es fuerte en ti. Esfuérzate, da el paso, confía en su presencia y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Número 14. No temas, yo soy el primero y el último. El tiempo es una de las mayores fuentes de ansiedad para el ser humano. Nos preocupamos por el futuro, nos atormentamos por el pasado y muchas veces olvidamos vivir el presente con confianza. Pero Jesús nos da una verdad poderosa en Apocalipsis 1:17. No temas, yo soy el primero y el último. No es solo una frase simbólica, es una declaración de soberanía total. Jesús estaba en el principio y estará en el final. Nada escapa de su control, ni el ayer, ni el hoy, ni el mañana. Cuando Jesús dice que es el primero y el último, está afirmando que abarca todo el tiempo y la historia. No hay un solo evento, una sola circunstancia, una sola crisis que esté fuera de su dominio. Desde antes de la creación del mundo, Él ya era Dios. Y cuando todo lo que conocemos termine, Él seguirá siendo Dios. Esta verdad nos da una certeza absoluta. No importa lo que suceda, Él sigue siendo el mismo. El impacto de esta realidad en nuestra vida es inmenso. Si Jesús es el alfa y la omega, el principio y el fin, significa que todo lo que sucede en medio está en sus manos. A veces nos sentimos como si nuestra vida fuera una historia sin rumbo, llena de capítulos de incertidumbre. Pero Él ya conoce cada página antes de que la vivamos. No somos piezas sueltas en un caos sin dirección. Estamos en la narrativa de un Dios que escribe cada capítulo con propósito y amor. Uno de los mayores temores que enfrentamos es el miedo al futuro. La incertidumbre de lo que vendrá puede paralizarnos, pero Jesús nos dice: no temas. Si Él ya estuvo en el inicio y estará en el final, cada etapa intermedia está resguardada. No hay nada que tomarlo por sorpresa. La economía puede colapsar, las circunstancias pueden cambiar, pero Dios sigue en su trono. Nuestra paz no depende de lo que vemos, sino de a quién pertenecemos. Romanos 15:13 nos recuerda otra verdad fundamental: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. La fe en Dios no es solo un consuelo teórico, sino una fuente real de esperanza. Cuando creemos en su soberanía, experimentamos gozo y paz. No significa que los problemas desaparecen, pero sí que dejan de gobernar nuestro corazón. La confianza en que Jesús tiene el control nos permite vivir sin miedo, sabiendo que todo está bajo su autoridad. Imagina por un momento el fin de todas las cosas. En los últimos días, cuando el mundo esté en caos, cuando todo parezca incierto, Dios seguirá siendo el mismo. No habrá un solo instante en la eternidad en que su presencia nos abandone. Si esto es verdad para el futuro, también lo es para hoy.
No hay circunstancia en nuestra vida que esté fuera de su control. Muchos temen lo desconocido, nos inquieta lo que aún no ha sucedido, nos preocupa el rumbo de nuestra vida. Pero si Jesús es el primero y el último, significa que Él ya ha estado en el futuro. Él ya ha visto lo que vendrá, ya ha preparado el camino, ya ha asegurado el destino. Nuestro rol no es preocuparnos, sino confiar. El problema de la ansiedad es que reemplaza la confianza con el miedo. Pero cuando sabemos que Cristo ha vencido, podemos reemplazar la preocupación con la certeza de su victoria. No importa lo que pase, no importa lo que enfrentes, la historia ya tiene un final escrito. Jesús reina. La cruz no fue la última palabra. La resurrección confirmó que el enemigo está derrotado y que la victoria final pertenece a Dios. Cuando hacemos planes para el futuro, a veces olvidamos incluir a Dios en la ecuación. Pensamos en estudios, en trabajo, en familia, pero ¿realmente creemos que Él dirige nuestros pasos? Confiar en que Dios es el alfa y la omega nos permite hacer planes sin temor. No significa que todo será fácil, pero sí que cada paso estará sostenido por sus manos. La fe en la soberanía de Dios produce gozo genuino. No es una alegría superficial, sino un gozo profundo que viene de saber que no caminamos solos. La paz de Dios no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Él sigue siendo Dios. Si nuestra fe está en Él, podemos dormir tranquilos, trabajar con seguridad y enfrentar la vida con esperanza. Un ejercicio práctico para fortalecer esta confianza es la visión de esperanza a largo plazo. Toma un cuaderno y escribe tus sueños, tus expectativas para el futuro, pero hazlo desde la perspectiva de la fe. Escribe creyendo que Dios está en control, que Él tiene el mejor plan para ti. Luego, revísalo cada cierto tiempo y observa cómo su mano ha estado guiando cada paso. Esto te ayudará a ver que, aunque no siempre entendemos el proceso, Dios siempre ha estado presente. No importa lo que el futuro traiga, una cosa es segura: Dios ya está allí. Jesús no solo fue el inicio, no solo será el final, sino que está con nosotros en cada momento intermedio. Si Él es el primero y el último, si tiene la autoridad sobre el tiempo, entonces no hay razón para temer. Lo único que nos pide es que confiemos en Él, porque su fidelidad nunca falla. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta: estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.